Hola, esta es una planeación de clase para Brenda. Brenda Quevedo, que estás estudiando una maestría en la Universidad de Valencia en enseñanza de español como lengua extranjera. Entonces, vamos a comenzar. Tú tienes programado para dar clase de grupo. Vamos a describir primero que nada la población. La población es un grupo de 5 a 6 personas. Está una por confirmarse, al parecer, y van a comenzar en la unidad 10 del A1, del nivel A1. Entonces nosotros estamos utilizando el material Prisma Latinoamericano. En lo que nos enfocamos generalmente cuando comenzamos a hacer nuestra planeación es en los contenidos funcionales, más que cualquier otra cosa. Entonces aquí estamos hablando de que esta unidad trata de esto: dar y pedir una opinión, expresar acuerdo y desacuerdo y expresar causa, preguntar la causa de algo. En esto nos vamos a enfocar. Hay algunos contenidos gramaticales que se mencionan acá, pero van en contexto. No nos basamos en gramática explícita, es más bien inductivo-deductiva. Ujú. Entonces, aquí, después de analizar rápidamente estos contenidos, cuando uno va a planear su clase, ya tiene una idea qué es lo que va a estar trabajando y bueno, inmediatamente se pasa uno a al material. Este material, que es el Prisma Latinoamericano nivel A1, la unidad 10, es muy bueno. Sin embargo, tiene bastante material adicional que no siempre se utiliza. Pero en este caso te voy a ir dando las pautas para cómo comenzar a dar la clase. Entonces llegas, obviamente te presentas. Esto es muy genérico. Yo sé que para describir la población hay que hacer un poco más de labor, hay que decir con precisión qué es lo que, quiénes están participando, qué edades, ¿no? Si es hombre, si es mujer, qué nacionalidad, si habla más lenguas, si tiene experiencia o no, todo esto. Pero en principio eso tú ya lo sabes y este video es para que se utilice también como capacitación. Es un poco más genérico. Entonces tú ya tienes la descripción de tu población y nada más menciono el número de alumnos posibles. ¿Por qué? Porque puedes hacer trabajo en pareja si tienes 6 personas, pero si no, tendrás que hacer algún grupo impar o tú trabajar directamente con uno de ellos, una de ellas, cuando las veas mucho más débiles, digamos, cuando te des cuenta que alguno de los estudiantes está un poquito más abajo del nivel o más atrasado, o su nivel de habilidad o de rapidez para procesar para procesar la información es un poco diferente. Podrías tú trabajar con esta persona, con la persona impar, un poquito más débil, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que haces tu llamado warm-up, tu calentamiento, te presentas. Probablemente te sugiero que hagas una dinámica de conocerse para que recuerdes los nombres mediante la llamada técnica de flor o fruto, ¿no? Que como es esta, ya lo sabemos. Si tú te llamas Brenda, cuál sería tu flor o tu fruto? Brenda Banana o algo así. Yo me llamo Marco, entonces yo puedo ser Marco Mango o alguna cosa así. Entonces es mucho más fácil recordar los nombres para ti y probablemente para ellos si es que algunos son nuevos, ¿sí? Ya se conocen muy rápidamente, así vas a ir nombrándolos e identificándolos por nombre desde los primeros minutos, y puedes comenzar justo con este cuadro aquí
digamos que cultural y explicar con palabras muy simples que para los mexicanos es difícil decir no. Es decir, que porque somos muy amables, generalmente queremos complacer, we want to please, como todavía no tienen todo el vocabulario muy lento, muy firme probablemente, y algunos sean nuevos, entonces está bien hacer la técnica de sándwich en lengua, es decir, queremos complacer siempre. Ajá. Y entonces, we want to please all the time. Alguna cosa así. Y después otra vez en español. Queremos complacer siempre. Siempre queremos complacer la sintaxis que uses. Este audio no es necesario porque el audio que nos marca aquí en la actividad 1.1, porque eh, realmente es lo mismo, lo van a leer finalmente y como tú estás haciendo tu primer diagnóstico, ver cómo leen, qué tanto leen, si comprenden en el momento de leer, entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que tienes que hacer es generalmente dar instrucciones. Tú necesitas ser una facilitadora, tienes que ser no una maestra, sino tú apoyar para que dos personas lean. Es súper simple el diálogo, pero sí, asignas a dos personas o pides voluntarios, depende cómo los veas. Si los ves proactivos, tenemos 5 diálogos. Si los ves proactivos y tienes, eh, pides que levanten la mano. ¿Quién quiere leer eh, el diálogo 1? Y tú levantas la mano para que se den cuenta que alguien debe de levantar la mano. Y si no ves mucha reacción, entonces pues los más cercanos a ti, ¿no? Ya tú le dices, no sé, por ejemplo, Scott y, no sé, Kate. Tú eres Ana, tú eres Rosa. Y adelante, ya. Pero previo a eso, previo a que lean, es importante que se entienda cuál es el contexto. Ajá, set the scene. Hablar del contexto, les dices, alguien lea las instrucciones, por favor. Y por ejemplo, le asignas, tú, Ana, por favor, lee las instrucciones. Y dice, Ana y Alberto son novios y están enojados. Esta palabra enojados hay que pensarla. Seguramente no saben qué significa enojados. El resto sí, pero probablemente tampoco sepan qué significa son novios. Ajá. Entonces que vean la imagen, les dicen, mira, son novios, son una pareja. Ella es la novia, él es el novio. Para que se entienda. Están enojados, miren, probablemente tienen un problema. ¿Están qué? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en inglés? Enojados. ¿Quién sabe? Ajá, si alguien te pregunta a ti, siempre por favor utiliza la técnica de rebote de preguntas, que significa que si un alumno pregunta, ¿qué significa enojados? Entonces tú no contestas. No contestas. ¿Por qué? Porque tú no quieres ser maestra. Da oportunidad a alguien en el grupo a ver si él o ella sabe qué significa enojados. Esa palabra o la que sea, una frase o algún concepto o alguna explicación gramatical, ¿sí? Entonces, empiezas con esto, con este tipo de actividades, que se vea qué es lo que va a suceder, qué está pasando y ya, leen el diálogo y así van discutiendo tanto el vocabulario como la situación y eh, vamos a ver las imágenes para ilustrar qué es lo que está pasando. Leen los diálogos, sacan el vocabulario y basta. ¿Qué vamos a estar trabajando aquí? Generalmente deberíamos de empezar con nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? Arriba dice no, no y no, pero estamos hablando de pedir opinión, dar consejo, expresar. Ya lo habíamos visto al inicio de la unidad, que es la unidad 10, y tenemos dar y pedir opinión, expresar acuerdo y desacuerdo.
Esto es lo que vamos a estar trabajando. Sí se le menciona a los alumnos, pero de manera inductiva, deductiva, mediante los diálogos, mediante los textos, no de manera muy explícita y especialmente no gramatical. Ujú. Entonces, ya que leyeron todos los diálogos y ya que se fijaron un poquito la, en las expresiones, entonces podemos discutirlas un poco más, como cuando dice aquí, no digas eso, ¿qué significa? Don't say that. Y son cuestiones que vamos a utilizar más adelante. Aquí ya la estamos reciclando, es un imperativo que vamos a ver en la unidad 12, pero desde ahora, desde la unidad 10, las empezamos a introducir de manera inductiva y ya las empezamos a trabajar. Entonces, esto básicamente es para indicar cómo se rechaza, cómo se rechaza una invitación, como en la un número 4 que dice, no, de verdad, no quiero nada. Hay un doble negativo, ese tipo de cosas. Esto básicamente te va a servir a ti, Brenda, o quien sea que esté dando la clase, para trabajar el aparato fonador, para discutir un poco de vocabulario, para discutir un poquito la parte cultural de que a los mexicanos no nos gusta generalmente decir que no sabemos decir no, pero sí es posible decirlo, como lo tenemos aquí modelado, donde dice, no, abuelita, de verdad, no quiero nada. Aún a la abuelita se le puede decir no, está bien. No hay que hablar mucho, hay que hablar poco, solo yo estoy hablando tanto para ilustrar, pero en la clase como tal hay que dar instrucción, pedirles que lean, si entienden, si tienen preguntas, rebotar las preguntas y que los alumnos estén hablando lo más que se pueda. Se leen los diálogos y esto es para empezar a ver cuánto saben, cómo leen, si entienden todo el vocabulario, este concepto de aquí que dice ni el té ni el café, como es difícil explicarlo de manera, o sea, la abstracción de el ni, que la fuerza, cuánta fuerza tienen y para hacer una doble negación y para incluir a dos elementos, todo eso, para no estar haciendo todo esto que a veces puede ser muy confuso y abstracto, pues les dices en inglés, como se dice, neither nor. I don't like neither tea nor coffee. Basta, con eso es suficiente, lo puedes escribir en el pizarrón y ya, se vale en lengua y cultura si utilizamos la herramienta de la traducción y de la explicación en una lengua franca como es el inglés, porque 99.9 de nuestros alumnos hablan inglés, ya sea como nativos o como segunda lengua. Así es que sí se vale. Si hubiera, por supuesto, alguien que no habla nada de inglés, entonces tendrías que abocarte a explicarlo de la manera como se dice tradicionalmente en la enseñanza de lenguas, que la lengua se enseña en la lengua meta, lo cual consume mucho tiempo, mucha energía, requiere muchísima planeación. Pero si hubiera una sola excepción, digamos que alguna persona como algún asiático, alguna persona de Medio Oriente eh, que no habla nada de inglés y que necesita uno explicarle estos conceptos y se le dificultan, yo lo que explicaría en el pizarrón a todo mundo que sí habla y a esta persona en específico en algún momento adecuado, cuando están haciendo trabajo en parejas o algo así, sin ponerlo en evidencia a esta persona, me acercaría a él, a ella y diría, a ver, vamos a ver en tu lengua cómo se dice. Me meto a Google Translate y lo escribimos allí y le queda claro. Esperando. Esa sería la técnica para que sea muy rápido, para no desgañitarse 6, 7 minutos para explicar un concepto abstracto y que al final te diga, y no sabes con seguridad si sí efectivamente eh, lo entendió a cabalidad
qué es lo que puso en su mente. Además lo escribió a lo mejor en su propia lengua, en árabe, en coreano. Entonces, para eso es utilizar una plataforma que ya existe, como dice Noam Chomsky, que tenemos una plataforma que se llama Language Acquisition Device, sobre la cual montamos los conceptos abstractos, los conceptos gramaticales, las estructuras e incluso la semántica. Entonces, de esa manera funcionaría. Bueno, vamos adelante. Ya pasamos la primer página, ya hicieron los diálogos, se discutió el vocabulario, hubo preguntas, si se entiende, si no, y por qué se dice así, porque los mexicanos así funcionamos cuando negamos algo o cuando no aceptamos algo. Posteriormente, ponemos a alguien a leer la instrucción, ¿no? Decimos, no, John, por favor, puedes leer en la página, muy claras las instrucciones, ¿sí? Les llamamos la atención a todos. Vamos a la siguiente página, próxima página, página 133, 133, 133. Que todos estén atentos y los miras a su actitud, a los ojos, y si están buscando el material para tener el control del grupo, porque muchas veces uno como profesor, como instructor, cree que ya todos saben dónde estamos y no, alguien que está perdido, y eso puede ser muy frustrante, no hay control de grupo. Entonces vas a la 133 página y le dices a alguien, le pides a alguien, especialmente el que esté por ahí medio perdidón, que lea la instrucción del 1.2 y no la lees tú. Tratamos de dar instrucciones y hacer que ellos participen, que ellos usen el aparato fonador, que ellos lean y que ellos practiquen su español. No nosotros practicamos nuestro español. Aquí si te das cuenta se trata de poner en práctica estas maneras de negar que ya se vieron allá inductivamente, que ya se discutieron acá en la página anterior: negación neutra o débil, fuerte y doble negación. Ajá. No me digas nada, es una doble negación, ¿no? Que finalmente sería incorrecto, pero así funciona y es válido, ¿no? En inglés y en otras lenguas, por ejemplo, no sucede, y por ahí podría empezar a haber alguien que sea muy parlanchín y que empiece a decir, oye, pero eso es incorrecto, ¿no? No decimos, por ejemplo, eh, don't tell me nothing o I don't know nothing, eso es incorrecto y suena mal. Sí, sí, está bien, es correcto. En la mayoría, en español no funciona, no es así. Sin embargo, en este caso específico, sí, está bien, es correcto, así lo usamos, aunque técnicamente un doble negativo nos dé un positivo y pum, seguirle, ¿no? Hay que tener control de grupo, porque si no, después alguien se puede poner a hablar mucho en inglés ahí, a discutir este tipo de cuestiones, y la clase se deriva en otra cosa, y después entra el supervisor a mi salón y están en un gran debate muy bonito, acalorado y todo, pero ¿qué crees? No en español, en inglés. No, 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 no vamos a estar ahí debatiendo y hablando en inglés en una clase de español en el salón. No, 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 tal vez en el descanso, pero ni así. Es practicar, practicar, practicar lo más que se puede, lo más que se pueda, la lengua. Ya que hicieron la actividad 1.2, eh, pueden trabajar en parejas. Bueno, sí, continuar para la 1.3 y hacer esta actividad. Ahí se explica por sí sola qué es lo que hay que hacer. Es un encuestador y uno tiene que construir las preguntas. Entonces podría ser que el más ducho, el más listo, más hábil, ahí ya los estás conociendo y ahí los puedes poner en parejas, y el que sea más hábil puede construir, ah, puede construir la pregunta, o podrían juntos construir la pregunta para que obtengan la respuesta. ¿Vive usted con familia, por ejemplo, con familia, con su familia, con alguien? Hay muchas maneras de hacer las preguntas que están aquí. Y si dice ahí, que se pongan de acuerdo y que construyan esa encuesta.
Ajá, también tienen que saber qué es encuesta. Alguien te va a preguntar, ya tienes que estar listo para responder la pregunta o en caso de que nadie sepa en el grupo qué significa encuesta, porque va a surgir la pregunta. ¿Qué significa encuesta? ¿No? Entonces, acá también hay unas cuestiones en el 1.4 de entonación, pero no diría que usemos esto porque no tenemos alumnos muy, no tenemos alumnos cuya lengua sea tan extremadamente diferente a la lengua española. O sea, la mayoría habla una lengua indoeuropea, una lengua europea. Entonces aquí no hay necesidad de hacer esto, de la entonación. Ujú. La entonación es muy importante en las lenguas tonales de Asia, por ejemplo, y en España, en Europa, sí se requiere, pero aquí no, por eso nos brincamos el 1.4. Entonces ahora este material que está abajo en el tema México y los mexicanos está bastante bien. Habla de los días feriados, los días festivos aquí y en otros lugares, y es comprensión de lectura, es comprensión de textos. De eso se trata. Entonces, ¿qué se hace? Otra vez, tú no lees, por favor, la instrucción. ¿Quién lee? Lo lee un alumno o alumna. Llamas a alguien. ¿Puedes leer, por favor, la instrucción en 2.1? Y y ya le dices y te dice que sí. O asignas o pides quien quiere leer, pero no tratar de que ellos lean y solamente te explicar en caso de que de que no comprendan qué significa, qué hay que hacer, ¿sí? Pero aquí es muy simple, dice, vamos a leer y contestar las preguntas del ejercicio 2.11. Entonces acá, ya que lean, ahí podrían leer individualmente, porque ya hicieron dos trabajos en pareja, pero podrían leer también en voz alta y en pleno, ¿sí? Asignas uno, dos, tres. ¿Quién lee? Uno, dos, tres. Asignas los textos, tú lees el uno, tú lees el dos, por favor, tú lees el tres. Y ya que lo leyeron, sin que se discuta todavía, aquí vamos eh, a responder estas preguntas. A responder, ¿quién cree que no son demasiados? Estamos hablando de los días festivos. Ajá, y a ver quién te responde. Y ya una vez que te responda, pues ahí sí vamos a discutir por qué y vamos a sacar todo el vocabulario específico, ¿sí? Cuando dice la palabra según, aquí a veces surge la pregunta, ¿qué significa según? According to, el Instituto para la Integración, etcétera. Y luego cuando dice, esto no quiere decir nada. Acá adelante vamos a necesitar, para responder el siguiente ejercicio, vamos a necesitar esta expresión. Ajá. Eso no significa nada, es el sinónimo o el equivalente de esto, no quiere decir nada. Si ya surge, si ya se discute en el 2.11, en el ejercicio, pues no hay problema, lo podemos todavía hacer. Pero sí, aquí responder las preguntas después de leer los tres textos, estas tres preguntas y discutirlas un poco y discutir el vocabulario que está aquí, eso nos prepara para el 2.1.2. Perdón, había mencionado 2.11, pero en realidad es 2.11. Entonces, 2.1.2, ese es el siguiente ejercicio, se hace también, hay que buscar una frase similar y aquí también se puede hacer, ya sea en parejas, depende qué tan cooperativo sea, o sean los estudiantes o podríamos hacerlo en grupo completo, ¿sí? Entonces tú asignas A, B, C a cada uno. Si tienes 5 alumnos es perfecto porque entonces a cada uno le corresponde una, 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 un inciso. Ujú.
los asignas y ya que ellos digan, que encuentren la frase equivalente en los textos y que digan cuál es y por qué y qué significa exactamente. Ahí les ayudas, etcétera. Esto podría ser en parejas, pero son solamente 5 incisos, son poquitos. Ahí podrías hacerlo, como digo, en grupo completo. Y una vez que termines esta actividad, puedes cambiar cuando vayan a hacer parejas. Cambiar de pareja para que también se muevan, que no estén siempre sentados en su mismo lugar, que vayan a otro lado del salón, que hablen con otras personas, que sea dinámica la proxémica de el salón de clases, es decir, la interacción física con otros estudiantes es muy importante. El 213 dice, busca la palabra que significa lo mismo, es más o menos lo mismo, podrías incluso unir estas dos actividades, unirlas en una sola, que hagan, que trabajen en parejas y hagan esas dos actividades y después reporten a toda la clase. O hacerla una por una, pero todavía en parejas. 2-1-2, 2-1-3. Ahí tú decides. Ahí depende de cómo se sientan, cómo veas. Estos cuadros de aquí, yo generalmente no los utilizo. No los utilizo en clase, esos son más para, digamos que, eh, para referencia, ¿no? Si ellos quieren ver cómo funciona, es el pronombre de primera persona singular, la expresión creo que o pienso que más una opinión. Y eso es un poco abstracto. Si te lo piden analizar, ok, lo puedes analizar. Hay que leerlo bien, hay que entenderlo, hay que estar listo para discutirlo ahí en pleno, ahí con todos los estudiantes. Pero generalmente estos son cuadros de referencia que se llevan a casa y cuando estén haciendo un trabajo o tarea, lo pueden hacer y lo pueden consultar por sí mismos. Estos cuadritos de funcionalidades está bien, esos se pueden discutir, pero yo generalmente me los brinco. Entonces, a este punto yo pienso que ya pasamos cuántos minutos, desde el warm-up, 3-4 minutos, la, eh, la dinámica de conocerse y decir flor y fruto con su nombre, y estos 5 diálogos, aquí me imagino que fueron unos 10 a 12 minutos la primera interacción. En la segunda, el 1.2 fueron unos 5 minutos, 1.3 otros 5 minutos ya discutido y respondida la encuesta. También cuál fue el tema de la encuesta es importante, hay que digan ellos. Y la siguiente actividad de discutir los textos, entonces estamos hablando de otros, aquí sí es más larga, me imagino que unos 15 minutos, entonces 15 más 12, bueno, ya llevamos 20, ¿qué? 15 y 15, 30 menos 3, 27 minutos, acá otros 30, llevamos aproximadamente 45 minutos en estas dos páginas, es rápido. Entonces, recuerda que a la hora y media vamos a tener un descanso. Es un grupo intensivo de 3 horas, pero a la hora y media hay un descanso de entre 10 y 15 minutos máximo. ¿Sí? Aquí se presta en el 2.2 para un pair work perfecto. Aquí tenemos que hacer un trabajo en parejas porque hay que decir que sí, hay que opinar. ¿Crees que hay, rellena el cuadro el número de días festivos que crees que hay en cada país? Entonces algunos han viajado, conocen, etcétera, y ahí sí dicen, bueno, a ver, en Italia son medios flojos, son como como en México me imagino que hay 20, etcétera. Y ahí van discutiendo. Esto puede ser unos 3-4 minutos que discutan, que se imaginen y que llenen cuántos días festivos hay en el año en cada país que tienen allí. Y después pueden decir por qué. Esto es en parejas y ya, a ver, pareja uno, ¿están listos? Sí, díganos.
¿cuántos en Venezuela? Y ya, pero no estás dirigiendo tú, o sea, tú empiezas, induces y que ellos continúen hablando, porque si no, muchas veces el maestro habla y habla y habla y siempre está dirigiendo, sino hay que dar instrucciones para que ellos se pongan a hablar. Por ejemplo, dime todos los países y los nombres, los números, y ya ellos te dicen todos los países y los números. Y después ya puedes hacer una que otra preguntita. ¿Y por qué? ¿Por qué en Irlanda pusiste 8? ¿No? ¿Por qué decidieron? ¿Por qué dijeron? ¿Por qué piensan que en Irlanda hay o en Reino Unido hay 12? Ah, lo sabemos porque no sé qué. Entonces ya hay un poco de discusión, pero tú haces una pregunta y ellos hablan, tratas de que hablen más, ¿de acuerdo? Aquí se supone, bueno, no se supone, aquí en el 2.2.1, tú tienes una ficha donde están las respuestas y tú les das esa, yo te la voy a pasar, porque este material tiene 11 elementos, las claves de respuesta para este material, para el material de ¿cómo se llama? Para el material de ejercicios y para todo lo demás tienes tus claves de respuestas. Eh, Entonces es bueno conocérselo. Tenemos audios, videos, plataforma en línea, este que es el libro del alumno, el libro del maestro, donde te dice todo lo que estoy diciendo yo, pero de manera escrita y de manera mucho más corta. Y pues, absolutamente todo. Entonces es muy completo este material, es bueno conocérselo bien y antes de buscar otras fuentes, utilizar todo lo que hay relacionado con Prisma Latinoamericano, porque está concatenado, también está en espiral, recicla el vocabulario varias veces dentro de los diferentes materiales y entonces es una manera de alta fijación repetitiva para los estudiantes. Entonces, les das la solución y después en el 2.3 hay que completar esta tabla y esto también se presta a trabajo en parejas. En este punto, como si es larga la actividad, yo te diría, ahora sí, ya los conoces más, ya los has escuchado, ves quién se lleva bien con quién funciona mejor con quién en el sentido de que tienen un nivel similar, no tan dispar de actividad, de actitud y aptitud, y entonces ahí puedes hacer los cambios de parejas. Vamos a trabajar en parejas, pero ahora tú alumno A, te pasas con alumno C, por favor. Y alumno B, ven acá a este otro extremo a trabajar con alumno D, lo que sea. ¿Sí? Eso es muy importante porque esta es una actividad más larga. Aquí sí van a tener que decidir cuántos son, 3, 6, 9, 12, 15. Son como 20 adjetivos. Y hay un poquito de controversia a veces de por qué uno puede ser negativo y otro para una persona no es negativo. Por ejemplo, picoso. Picoso puede ser negativo para alguien que no le gusta el picante, por supuesto, y además tienen que buscar, ahí sí les puedes pedir que usen sus traductores. Ya no existen los diccionarios físicos, pero de vez en cuando sí, pero pueden trabajar con sus traductores electrónicos o con Google Translate. Todo el mundo tiene un teléfono y si no saben, por supuesto, la palabra desabrido, que eso es es casi seguro que no lo van a saber, la mayoría, que lo busquen y entonces vayan escribiendo acá abajo en estos cuadros si estos adjetivos son positivos o negativos. Y ahí va a haber un poquito de discusión, de controversia va a decir, algunos pueden ser, bueno, depende, puede ser positivo y negativo, dependiendo del contexto. Entonces, eso es bueno, se presta para la discusión, por poquito para que busquen en su diccionario, que desarrollen vocabulario. De esto se trata el 2.3 de desarrollo de vocabulario, previo a otra actividad donde se va a utilizar. Y entonces aquí después ellos van a decidir, bueno, van a expresar su opinión con base en lo que hicieron antes. Es decir, por ejemplo, nosotros pensamos, pareja, nosotros pensamos que la palabra exótico, no sé, es positiva, pero también puede ser negativa por
A, B, C. Ahí dan sus razones y ya. Entonces tú podrías extender eso y decir, a ver, ¿quién más? ¿Qué otra pareja piensa igual? ¿Quién dice que es positivo, pero también negativo? Si alguien dice, también te digan por qué. Si nadie dice, bueno, tú ya continúas o probablemente puedes expresar también algo corto. Sí, yo creo que tienen razón. Sí, yo creo que depende del contexto. Adelante, continúen. ¿Qué les parece la palabra horrible? Pero nada más, hasta ahí, ¿no? Los induces otra vez y que sigan hablando. No es que tú cada una de las palabras les estés preguntando, porque sería hablar demasiado. El maestro tiene que reducir su mm, teacher talking time, su TTT, como se dice, su tiempo de habla. Tiene que reducir el maestro al mínimo y aumentar, auspiciar, inducir, dar oportunidad a que los alumnos, los estudiantes, aumenten sus interacciones y que ellos hablen, darles muchas oportunidades para que hablen, 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 desde una palabra hasta una frase completa, sin frustrar, por supuesto. No es que uno les dice un ejemplo, una fórmula allí, una estructura en el pizarrón y luego uno les dice, dame un ejemplo. No, no, no. Darles material que sea fácil para que ellos estén practicando lo más que se pueda todo el tiempo. Entonces, hasta aquí ya llevamos aproximadamente estos serían unos 5 minutos y esto de acá otros 10 minutos hasta 15. Bueno, estábamos diciendo que eran 45 minutos de las dos primeras páginas. Con esto sería mínimo una hora. Puede ser un poquito más, pero hasta ahí tenemos una hora, ¿sí? ¿Qué hacemos a este punto? Ya no queremos ir avanzando a otros temas que no tienen mucho que ver. Entonces, hasta ahí nos paramos y vamos a utilizar ahora el libro de ejercicios para reforzar lo que ya vieron y para hacerlo un poquito más conversacional. 30 minutos más nos quedan antes de salir al descanso. Hasta ahí llevamos una hora de clase aproximadamente. Entonces, vamos a dejar de grabar. Vamos a hacer una pausa. Bueno, eh, esta es la unidad 10 del libro de ejercicios que está en blanco y negro, no tiene imágenes. Y aquí vamos a comenzar a utilizar esta última parte. Generalmente suele ser pues un poquito más individual. Aquí podrías ponerlos a leer, decir, a ver, abran su libro, la mayoría tiene un engargolado y dicen, busquen la página 59. Al final del engargolado, porque los unimos, la primera parte es el libro de estudiante que tiene imágenes y la segunda parte el libro de ejercicios que no tienen ninguna imagen. Entonces ya que todos encuentren les muestras esta imagen así, todos pasas enfrente de ellos y que la identifiquen. Dice unidad 10 con letras muy grandes, ya que sepas que todos están ahí, ahí dices, van a leer en silencio para ustedes este texto. Y ya, que lo lean. Probablemente van a surgir algunas dudas, esto de ni hablar a lo mejor ya lo vieron antes porque estaba en el libro de estudiante, como te decía, el, se recicla mucho el vocabulario y las expresiones en los diferentes materiales. Entonces, probablemente ya lo vieron, no se acuerdan, te van a preguntar, ¿cómo se diría en inglés? ¿Cómo dices en inglés? Ni hablar. Pues no existe en realidad. Yo diría algo como don't even talk about it, pero es un poco literal. Es más como la expresión en inglés de oh well, así como no hay nada que hacer. Ajá, entonces explicarla, estar listas y que lean esto, las indicaciones que indican negación, es reciclar lo que se vio al principio de la clase y esto es acerca
de esta chica que salió en la noche y está tiene cruda probablemente, ahí se presta para bromear un poquito, decir, ¿cómo se dice? I have a hangover. She has a hangover. ¿Cómo se dice? ¿Quién sabe? Y algunos tal vez sí van a saber que como se dice, bueno, la chica está cruda, tiene cruda y etcétera. Y entonces se ríe uno, hay que hacer amena la clase, disfrutable, no seria, sino todo lo contrario. Y aquí continuar, ellos pueden hacer también individualmente el 10.2, clasificar las expresiones y que digan, en realidad esto no me gusta tanto, pero porque no importa que si es fuerte, doble, en realidad que las busquen y no tanto que busquen las expresiones de negación, las pongan acá abajo en el primer ejercicio y estas solamente si realmente piensas que es necesario, como, ay, no han entendido, pero esto es más como para personas cuya lengua es no romance y les cuesta mucho trabajo. Entonces aquí es decidir. Yo generalmente creo que no haría de hecho te recomiendo no hacerlo a menos que pues pienses que sí es útil, necesario, importante. Pero de aquí, el 10.3 claro que sí, lo haríamos, relacionar las columnas con una expresión. Vamos al cine hoy en la noche, en la tarde, y pues, con la B, ¿no? Ahí sería creo con la B. Claro, quiero ver la última de Almodóvar, que es la última, pues la última película, ¿sí? Es lo que... Entonces aquí lo puedes hacer en parejas. A ver, ahora sí, cambien, terminamos, trabajen en parejas, 10.3 y ya, ahí tenemos 10 expresiones, ahí te vas a estar usando entre el 10.1, el ejercicio 10.1 y el 10.3, vas a utilizar mínimo 15 minutos. Y ya con la discusión serían algo así como 20. Y acá, otra vez, recicla los adjetivos, son otros, no los recicla, mejor dicho, habla también de adjetivos, pero aquí ya usa los antónimos, dice busca el contrario, es una actividad similar a la del material de libro de alumno. Aquí en el libro de ejercicios es similar, pero con la antonimia. Antes trabajamos sinonimia, ahorita se está trabajando antonimia y está bueno. Entonces con se puede uno trabajar ¿qué será? Unos 8 minutos más o menos y revisarlo y discutirlo. Más o menos aquí hasta el 10.4 es tu primera hora y media de, de la clase de intensivo, ¿vale? Entonces así quedaría tu plan de lección. Por favor, míralo y lo discutimos si tienes preguntas. Muchas gracias, Brenda.